quieran o no, les guste o no, Alberto Fujimori pacificó este país y dio pues todas estas bases económicas que han permitido un crecimiento, cerró la frontera con el Ecuador, en fin, tantas cosas buenas que no merecen morir en la prisión. Muy buenas noches, bienvenidos a Hablemos Claro, edición especial. El día de hoy nos acompaña en los estudios de Exitosa Alejandro Aguinaga, que es no solamente congresista de Fuerza Popular, sino que es además médico, amigo y probablemente una de las personas más cercanas a Alberto Fujimori en los últimos años. Alejandro, bienvenido. ¿Qué tal, Nicolás? ¿Cómo estás? Y felicitar realmente este nuevo programa que llena pues un vacío nocturno los domingos. Bueno, estamos en eso, mi querido Alejandro, estamos en eso. Lo que queremos es crear un espacio donde tengamos una hora para hablar, o sea, no dejarnos arrastrar simplemente por la coyuntura, sino tratar de ir más a fondo, tanto en el conocimiento de los personajes, sino en los temas. Mejor todavía, porque tienes una opción diferente. Pero vayamos a lo que nos ha traído acá, que es el indulto a Alberto Fujimori. El Tribunal Constitucional resolvió por 4 votos contra 3 validar el indulto que le otorgó Pedro Pablo Kuczynski. Por supuesto, tú estás de acuerdo. Definitivamente. ¿Por qué? Porque el desacuerdo era justamente que un juez superior que venía ejerciendo funciones de vocal supremo, que hoy día lo han cambiado, anule justamente el fallo o anule un indulto, que es una facultad constitucional que tiene el presidente de la República, según el artículo 118 de la Constitución, inciso 21, que el presidente puede otorgar indultos, conmutar penas y dar gracias presidenciales. Entonces, eso es la facultad que le confiere la Constitución al presidente y que después, por una serie de maniobras, se busque que un juez superior anule el indulto. Y dentro de ello, y como hoy día conversaba, señalaba que el proceso para la situación sanitaria del presidente no era el más adecuado porque su médico tratante participó de la Junta. Y te digo, Nicolás, el presidente Fujimori fue operado 5 veces del cáncer de la lengua en el Instituto Nacional de Enfermedades Neoplásicas, que es un hospital público, no es su médico privado. Si luego el doctor Postigo ejerce la jefatura del servicio de cirugía de cabeza y cuello, le tienen que pedir un informe. Y no es que él vaya a tener un sesgo que favorece, simplemente en su calidad profesional informa lo que ha acontecido. Pero el problema es que lo que ensucia todo esto, Alejandro, porque eso es exactamente lo que hace, es el origen del indulto. Es decir, acá no hay una discusión sobre la legitimidad del indulto en general, sino las circunstancias en que este indulto se produce. Es decir, no es que de repente Pedro Pablo Kuczynski se ilumina, se llena de humanidad y decide concederle un indulto a este hombre que está sufriendo en la cárcel para que vaya junto con su familia y vivir sus últimos años o meses de vida. No, el señor necesitaba votos para que no lo vaquen. Llama a Kenji y arregla con Kenji: si tus Avengers votan por mí, yo te pongo el indulto de tu papá. O sea, ¿eso no deslegitima este indulto? O sea, ¿no le quita ese carácter humanitario que debía tener? Le dan esa salida de forma, pero acuérdate, Nicolás, que el presidente Humala en su momento dijo: nadie me ha solicitado el indulto. Y cuando se solicita el indulto, vimos todo lo que pasó. Prácticamente no solamente hubo frustración, sino generó una suerte de burla. Y eso no debió haber creado expectativas en la familia y en un anciano expresidente que podía conferirse el indulto. Luego ha venido el gobierno de PPK y retoma el tema del indulto. Lógicamente se busca desacreditarlo porque eran las situaciones políticas que se vivían, pero estrictamente humanitario es. Las patologías o las enfermedades que tiene Alberto Fujimori están allí. Es el método científico donde tú compruebas qué es lo que tiene. Y eso es lo que aconteció, que después, una vez concedido, se pretendió señalar, como lo señala este juez, que el médico tratante participó.
a los médicos tratantes tú tienes que preguntarle qué cosa es lo que ha pasado, ¿no? Claro, pero yo recuerdo esto de una manera muy viva, porque de alguna manera tuve acceso a información relevante. Es decir, hubo gente del Ministerio de Justicia que nos transmitió información de lo que estaba pasando. Es decir, se estaba haciendo un procedimiento para otorgar un indulto sin respetar las formas más elementales. Es decir, no había ingresado una solicitud, porque ese es el primer paso: solicito el indulto y activas el procedimiento. Esto no había ocurrido. ¿Por qué? Porque PPK estaba sentado tratando de convencer a Kenji de que si le daban los votos contra la vacancia, él iba a tener el indulto y necesitaba un papel para mostrar. O sea, por Dios, ¿por qué las cosas tienen que hacerse de esa manera? El amor filial, ¿no es cierto? El amor de hijo, lógicamente, en esos momentos que estaba comandado de alguna suerte por Kenji, pero toda la familia no querían vivir una nueva frustración con lo que se había pasado con el presidente Humala, pero sí no van a activar un indulto si no hay una solicitud. Por eso es que la Comisión de Indultos visitó en muchas oportunidades al presidente Fujimori y evaluó todo lo que eran sus patologías para tomar esa decisión. A diferencia de otros indultos humanitarios que hemos visto que no tienen ni siquiera informe de la Comisión de Indultos. Ahora, el tema es el siguiente. Este indulto ha sido resuelto ya por el Tribunal Constitucional por 4 votos contra 3, o sea, con el voto dirimente del presidente del tribunal, el doctor Ferrero, pero inmediatamente se ha activado una resistencia al indulto e incluso se habla de la posibilidad de que el gobierno y no solamente los organismos de derechos humanos planteen algún tipo de recurso ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Alberto Fujimori, yo creo que hasta el final de su vida siempre va a despertar pasiones, ¿no es así? Los que lo quieren, lo aman, y los que no lo quieren, lo odian. Entonces, esta suerte de polarización creo que nunca va a terminar. Lo correcto y adecuado es que en estos momentos, como consecuencia de todo lo vivido el Perú, porque también el Perú ha tenido 70.000 muertos como consecuencia del terrorismo, y que lo dice la Comisión de la Verdad y Reconciliación. Entonces, el Perú tiene que reconciliarse. Quieran o no, les guste o no, Alberto Fujimori pacificó este país y dio pues todas estas bases económicas que han permitido un crecimiento, cerró la frontera con el Ecuador, en fin, tantas cosas buenas que no merecen morir en la prisión. Claro, pero ya, digamos, tú dices que hay pasiones y que hay odio. Ahora, el problema es que en medio de esto el tema del indulto te plantea un asunto bien serio. Es decir, ¿por qué no hacer las cosas bien, Alejandro? O sea, ¿por qué no? Y yo se lo he preguntado al propio presidente Castillo, cuya respuesta fue: en la próxima entrevista que hagamos sí, me lo pregunta. La vi. Y de ahí se lo he preguntado a Aníbal Torres Vázquez. Y me ha dicho que habría que ver si la familia lo solicita. No era una posición como la que tiene ahora. No, la de anoche era confrontacional, claro. Corriendo. ¿Ah? Pero ¿por qué no seguir el procedimiento de si tú tienes un indulto así, disculpando la expresión, medio trucho por sus orígenes? PPK desesperado para que no lo vaquen y desde dando indultos hasta ofreciendo obras a los congresistas de provincia. ¿Por qué no hacer el procedimiento de presentar formalmente una solicitud de indulto, que la Junta Médica acredite el real estado de salud del señor? Es más, que venga la gente de la Corte Interamericana como veedores de que esto está, es decir, es una situación excepcional, y se le da el indulto al señor en un contexto, digamos, no de confrontación. A ver, el Tribunal Constitucional lo que ha hecho es emitir una sentencia, porque está formado por magistrados de altísimo nivel, ¿no es así? Emitir una sentencia que anula justamente este fallo que dejó sin efecto el indulto. Y de ahí, cuando escuchas algunas voces de gente del gobierno que dicen el presidente puede anular, que me digan, que lean la Constitución, en qué parte de la Constitución dice que el presidente puede anular indultos. Lo que dice es que el presidente puede otorgar indultos. Y luego salga un viceministro, que es abogado también, y diga que se va a ir a la Corte. Bueno,
el Tribunal Constitucional es parte del Estado peruano, no puede hacer un Kramer contra Kramer. Pueden ir los que se consideren agraviados o pueden ir los que se consideren víctimas, por supuesto que sí, pero no personajes del Estado que van a ir a la Corte, porque ellos más bien tienen que poner la defensa del Estado. Y luego la última parte, la del señor Premier, que dice que el Tribunal Constitucional genera corrupción. Él tiene en su gabinete al señor Landa, que ha sido presidente del Tribunal Constitucional, y yo no creo que él ha generado corrupción, como tampoco pueden tener discrepancias políticas con estos magistrados, pero no son corruptos. Ahora, sobre el tema de la Corte Interamericana, Gisela Ortiz, a la que entrevisté este pasado viernes y que es hermana de una de las víctimas de la cantuta, y yo le pregunté si ella pensaba que Fujimori debía morir en la cárcel. Y ella me dijo que no, que ni Fujimori ni nadie merecía morir en la cárcel y que todo el mundo debería tener derecho a morir en brazos de sus familias o pasar los últimos momentos de su vida en su familia y no encerrado en una cárcel. Pero ella dijo también que cuando la Corte Interamericana de Derechos Humanos intervino en este tema, estableció ciertos parámetros que debían cumplirse, desde el pago de la reparación civil, pero más importante que la reparación civil, el arrepentimiento, es decir, el decir, sí, pues, lo que hice o en lo que participé o lo que permití estuvo mal. Y por lo tanto le pido perdón a las víctimas. 2 veces pidió perdón. Lo que pasa es que probablemente les ha pasado desapercibido, inclusive en el mismo proceso. Entonces, a pesar de que durante todas las audiencias ninguno del Grupo Colina dijo yo me he reunido, me dio una orden Fujimori. Es cierto que esta estigmatización que se ha generado y cuando comprobado por los correos electrónicos con la Universidad de Alicante y le dicen a quien preside el tribunal, si tú vas a poner autor, no lo vas a condenar, ni en Nuremberg. Usa la teoría de Roxin, que es la autoría inmediata. para justamente no tener muchas pruebas y condenar. Eso está escrito en los correos electrónicos. Y Fujimori, hay que señalar la verdad, fue condenado 1 año antes que salga la sentencia. Es decir, ya se sabía lo que iba a pasar en esa sentencia. Es un argumento que ustedes han usado todos estos años. Pero que está ahí en los correos electrónicos, porque alguien de la Católica a mí me dio los correos electrónicos. Pero fíjate, ¿qué es lo que pasa, por ejemplo, en el caso Barrios Altos? Se produce el ataque del ómnibus donde iban los húsares, ¿no es cierto? Y hay una reacción, porque habían como dos corrientes que competían y disputaban dentro del Estado peruano en ese momento. La gente que tenía la estrategia de la inteligencia, que estaba en el GEIN, en la DIRCOTE, y la gente del ojo por ojo, cuyo máximo representante era Martín Rivas. Me matas uno, yo te mato 2. ¿No es cierto? La guerra de bajo intensidad, ¿no es así? No, era el terrorismo contra el terrorismo de Estado contra el terrorismo puro y simple, ¿no? Entonces, el problema ahí es que si Fujimori era lo que él decía que era un hombre que lo controlaba todo, que él gobernaba el país y que seguía todos los detalles, ¿cómo era posible que ocurriera algo como lo de Barrios Altos o algo como lo de la cantuta, que significa, y además como lo de Pativilca, como lo de muchas otras operaciones, y que él no estuviera enterado, él no sabía lo que estaba pasando? Eso, por lo menos, lo ha señalado varias veces, e inclusive cuando han pretendido comprobar a través del Grupo Colina si recibía alguna orden de él, todos los que desfilaron por ahí negaron siquiera conocerlo. Lo que es claro y concreto, y que no se le acepta porque es Alberto Fujimori, el cambio de estrategia en la lucha antiterrorista. Tú recordarás cómo no podías ir al cine porque ponían un coche bomba, o cómo te mataban a mansalva en la calle. ¿No es así? Esa situación que los peruanos clamábamos, ojalá venga alguien para poder terminar ya con esto. Bueno, él cambió la estrategia, no la de tierra arrasada que se venía realizando, sino del acercamiento del Estado a estas poblaciones que estaban olvidadas. Ahí están las pequeñas obras, los puentes, el ejército en un cambio de estrategia, y por eso es que pudo no solamente capturar a las grandes cabezas terroristas, sino pacificar el país. Claro, pero también ocurrió lo otro. O sea, no fue que se jugó a las 2 estrategias a ver, ¿no?
y para no pelearse con esas corrientes dentro de las Fuerzas Armadas que pretendían empujar las cosas en ese sentido. El mejor terrorista es el terrorista muerto. Que haya habido algunos excesos, pero la esencia de la política antiterrorista nace con un acercamiento hacia la población. No más tierra arrasada, no más situaciones de violencia, y al final este país se pacifica, y por eso yo les digo, lamentamos las víctimas de los dos lados, lamentamos las 70.000 víctimas del terrorismo, como lamentamos también las víctimas que reclaman en este momento. Antes de seguir adelante con este tema, ¿Montesinos sabía lo que estaba pasando? Desconozco. Yo creo que tendríamos que preguntarle. Desconozco mayormente. No tenemos mayor relación, entonces. Pero te das cuenta que es un reconocimiento de que pasaban cosas muy graves. O sea, creyendo tu versión, ¿no es cierto? Pasaban cosas de ese tamaño, ¿no es cierto? Que implicaba desplazamiento de miembros de las Fuerzas Armadas, equipo, vehículos. Y nadie sabía nada, o sea, ocurría y el gobierno no se enteraba. Mi versión está sustentada en veracidad, ¿no es cierto? No es que necesitas creerla, te digo, actúo con veracidad. Entonces, eran épocas muy difíciles, mira lo que se veía. Yo estaba en el hospital y de repente la bandera de Sendero flameando hacia la avenida Alfonso Ugarte en el arzobispo Loaiza y poniendo piedras y asustando. O llegaba a mi oficina en el hospital y ya estaba un manifiesto en rojo de Abimael, ¿no es así? Entonces, esos amedrentamientos también a la población han sido bien duros y los he vivido. Ahora, tú estableces una diferencia entre lo que fue la estrategia antisubversiva del gobierno de Fujimori y lo que hubo antes de Tierra Arrasada. La pregunta es, en todo caso, ¿por qué los anteriores presidentes no fueron procesados? Es decir, en diciembre del año 82, el presidente Fernando Belaúnde decide entregar el control político y militar de las zonas, de un grupo de provincias donde estaba actuando Sendero Luminoso. Y a partir de eso, es decir, de Fuerzas Armadas que tenían el Código de Justicia Militar como referente, que estaban preparados para la guerra interna y no para enfrentar un fenómeno nuevo como el del terrorismo, y a una población que era hostil con un fenómeno donde no sabías dónde está el enemigo. Acuérdate. Y ocurrieron horrores. Entonces, yo te pregunto. Horrores. Lucanamarca, por ejemplo, ¿no es cierto? Donde abrían el vientre de las embarazadas justamente para castigar a la población y amedrentarla. Todo eso se pacificó, Nicolás. Pero tú piensas ¿no entonces... Pero Alberto Fujimori le carga la mano por haber pacificado el país. Pero tú piensas entonces que Alan García y Fernando Belaúnde Terry debieron estar sentados en el banquillo de los acusados. O sea, si se usó para Alberto Fujimori el criterio de la autoría mediata, tendrías que ser consecuente y aplicarla para los dos presidentes anteriores. No es el momento, no considero prudente en estos momentos hacer un señalamiento hacia gente que no está en este mundo. ¿Te das cuenta? Para mí es muy feo hacer un señalamiento en estos momentos. Respondo pero hablemos por lo que de sus gobiernos, por lo que ha sido de sus ministros, por lo que ha sido nuestro gobierno, ¿no es así? Este gobierno de acercarse a la población con la pequeña obra, con la escuela, con los puentes, que han generado justamente esa identificación y que por más que quieran, no lo borran del pueblo. Eso es una realidad. Pero igual, ¿tú recuerdas esa expresión en ese entonces creo que era congresista o ministro de Educación, Treyes, que dijo alguna vez, nosotros matamos menos, y eso produjo una indignación, pero sí, si claro. Miran los números de la Comisión de la Verdad, es decir, mucho más gente murió en el gobierno de Alan García y ni se diga en el gobierno de Belaúnde. Y tú ves cómo las muertes por acciones terroristas, porque se comenzó a controlar, caen en el gobierno de Fujimori, pero sin embargo, por estos vaivenes de la política, no sé de dónde nacen tantos odios. Eso es lo que te pregunto. O sea, si te vas a poner severo y te pones a juzgar la manera como el Estado peruano y sus gobiernos han actuado en la lucha contra el terrorismo, lo que tú dices, la política de tierra arrasada, con lo cual estás reconociendo que ocurrió, que era el ojo por ojo, ¿no es cierto? No es nuestro gobierno. Claro, pero tú dices, ocurrió antes. Claro. Entonces, ¿por qué no se juzga con la misma severidad los gobiernos anteriores, una vez más? Porque el sistema de gobierno y la comunicación que tenía el presidente Fujimori, evidentemente
que en algunos grupos poblacionales no eran del agrado, por decirte. Le sacaba roncha, ¿no es así? Eso hay que ser sincero. Pero que transformó este país, sí. Que pacificó este país, sí. Que justamente cerró la frontera con el Ecuador después de 150 años de guerra. Entonces sigues haciendo propaganda, pero yo quiero ir... Pero no te hago propaganda, te digo una realidad. Pero es que a lo que voy, es que si queremos tener un juicio, es decir, si uno no aprende de la historia, escúchame Alejandro, si uno no aprende de la historia, las cosas uno tiende a repetirlas, a no aprender de los errores, a hacer las cosas diferentes. Pero totalmente de acuerdo. El que no mira el espejo de la historia está condenado a poder repetirla. Ya, pero por eso es tan importante el balance, más allá de juzgar a los que están vivos o muertos. Sí. O sea, ¿qué fue lo que ocurrió? Se mandó a las Fuerzas Armadas a enfrentar a un grupo terrorista al que no se conocía, sobre el que no se tenía información, que actuaba encubierto y oculto en la población. Y lo que se cometieron fueron no solamente errores, sino horrores. De ambos Ahora, lados, ¿no? Ustedes dicen, no, pero por supuesto. ¿Cierto? No culpemos a la Fuerza Armada que está preparada para defensa de fronteras, pero no para la situación interna. Como ahora andan diciendo que contra la delincuencia hay que sacar a las Fuerzas Armadas. Eso no es su rol. Ya, pero justamente por eso, a mí me resulta a estas alturas tremendamente injusto que haya miembros de las Fuerzas Armadas que viven una pesadilla judicial por 20, 30 años y que ningún político, que fueron los políticos los que los pusieron ahí, sin preparación, sin estrategia, sin lineamientos claros, y ahora la culpa la tienen los militares. Si no, mira lo que los políticos decidieron. Si no, mira los Chavín de Huántar. ¿No es así? 18 años de persecución judicial, gente que son nuestros héroes y que lógicamente deberían pues estar en un reconocimiento permanente. Ahora algunos hay de taxistas porque han perdido su carrera. Esas injusticias, esas situaciones no deben volver a repetirse. Aquí tenemos que, si bien miras el espejo de la historia, no gobiernes con retrovisor, mira para adelante. Claro, pero por ejemplo, tú has tocado el tema de Chavín de Huántar. Yo entrevisté al primer secretario de la Embajada de Japón, que fue uno de los primeros rehenes en ser rescatados por la parte de atrás, por la casa por donde se montó el túnel, ¿no? Y él dio fe de que había un emerretista encubierto que se estaba tratando de escapar y que la gente lo reconoció y los dos policías que estaban ahí lo capturan y se lo entregan a un comando. Ese hombre aparece muerto después. Entonces, alguien ordenó eso. Lo que a mí me parece, en ese caso, por ejemplo, inconcebible es que todos los comandos tengan que pagar por la decisión de alguien que no tiene... vas a disculpar la grosería de los cojones de decir, yo ordené eso, yo me hago responsable, yo voy preso y tengo que ir preso. Y todos los comandos tienen que pagar por una decisión de un individuo. Cuando Pedro Cateriano era ministro de Justicia, justamente se trajo unos peritos españoles, creo, y participé en ese grupo donde se vio que la situación de Tito no era lo que se había señalado, porque tenía varias esquirlas de balas en los pulmones, consecuencia de un combate. Entonces, ¿qué versión creemos? ¿La que comprueban los peritos que han venido o la que nos dice un señor que podría tener algún sesgo de otro tipo? Bueno, ahora, ¿por qué el odio? ¿Por qué el odio? Yo no le encuentro explicación. Explícame, ¿por qué? O sea, Keiko Fujimori pierde las elecciones frente al profesor Pedro Castillo porque hay un sector impresionantemente grande en la población que no quiere a Keiko Fujimori. ¿Cuál es la explicación que ustedes le dan a esto? La explicación comienza en el gobierno de Toledo, ¿no es así? O de Paniagua, que hay una reacción cuando no tienen espacio dentro de la administración del Estado, un Estado que estaba tratando de resurgir, y luego viene Toledo y criminaliza todos los actos de los ministros de Fujimori. Lo que habíamos hecho se convierte en delito. Entonces, desde ahí comienza este cambio de la historia, el señalamiento al ladrón, estos han robado, y sin embargo, mira lo que compruebas ahora. O sea, Toledo resulta el más grande corrupto de la historia, donde le aparecen cuentas pues millonarias.
Y sin embargo, él fue el que promovió, probablemente pues para que lo dejen robar, distraer la atención señalando ahí al ladrón. Y ha pasado todo lo que ha acontecido porque claro, pero se le infiltró toda esta gente dentro del gobierno, ¿no? Claro, pero lo que no cambió fue la política económica, ¿no? Porque finalmente los que vinieron después fueron administradores de lo que Fujimori dejó. Así es, un país que se recibe con menos 300 millones de dólares en reservas y con 2,5 millones de inflación acumulada. Todo eso se corrigió. Y el país no ha dejado de crecer, salvo pues, hasta el momento de Vizcarra, ¿no? No ha dejado de crecer más de 20 años. Ahora, tú siempre hemos discutido eso cada vez que ha habido oportunidad, Alejandro, y yo te digo que tú miras así, ¿no? El gobierno de Fujimori ha sido el mejor gobierno de la historia, siempre porque miras con un ojo, pero yo también no miras con el otro. Pero yo también te digo lo mismo. Nicolás, tú miras así y de repente te lo complementas con una anteojera, ya que viene del mundo. Pero yo más bien trato de tener una mirada, yo sé que es muy difícil hoy en el Perú, por esta confrontación, por este odio que hay, por este especie de ensañamiento, donde parece que no somos capaces de pensar en objetivos comunes, ¿no? De tener una mirada fría y objetiva sobre el pasado y sobre el rol que cada uno ha cumplido en ese pasado. Es más, hay gente a la que le espanta el pasado porque es como que no lo tuvieran, ¿no? O sea, y ocurre en todos los terrenos. Es una analogía con Leguía, ¿no? Donde los civilistas tienen pues este mismo odio que tienen los caviares de Fujimori. Entonces, no permitió de que haya un reconocimiento a Augusto Bernardino Leguía y Salcedo y muera de la manera más cruel, ¿no? Y lleno de vejámenes, a pesar de que tenía un cáncer de próstata, le tiraban la sonda para que él pudiera miccionar. Entonces, esas cosas tenemos hoy, con la libertad de Alberto Fujimori, hacerle un alto y reconciliarnos. Ya no podemos seguir. Entiendo a los deudos, pero también entiendan los deudos de las Fuerzas Armadas y policiales. Tú dices hay que reconciliarnos, pero en la campaña electoral última, reciente, ustedes tomaron la iniciativa de dividir al país entre si votas por Keiko eres peruano, te puedes poner la camiseta del Perú, si no votas por Keiko eres terrorista, comunista, quieres la destrucción del país, no quieres llevar a Venezuela. Han pasado 7 meses, nada de eso ocurrió. Nada de eso ocurrió. Tampoco, yo creo que lo que me señalas, yo sinceramente, Nicolás, no lo he escuchado en campaña. Yo he hecho campaña en el norte y no hemos tenido banderas de ese tipo. Vamos a ir a la pausa y vamos a tratar de hacer un esfuerzo por si esto es posible para hablar de qué es lo que estuvo bien y qué es lo que estuvo mal. Porque tú todo el tiempo me recuerdas las virtudes del gobierno de Fujimori. Y yo te pregunto, ¿y qué defectos reconocen ustedes de lo que fue la gestión de Alberto Fujimori? Tú has hablado mucho, tú eres una de las personas que más ha hablado con Alberto Fujimori en los últimos años. O sea, ¿cuál es su reflexión sobre lo que no hizo bien? ¿En qué falló? De eso hablemos tras la pausa. Esto es Hablemos Claro, edición especial. Esta noche nos acompaña Alejandro Aguinaga, congresista de Fuerza Popular, médico, personal y amigo de Alberto Fujimori. Alejandro, antes de la pausa te decía, ustedes siempre dicen, Alberto Fujimori fue el mejor gobierno que tuvo el Perú, pero ¿qué hizo mal desde tu punto de vista para estar como estamos hasta hoy, para que ocurriera lo que ocurrió después? No, o sea, lo que ha ocurrido después es que hemos sido mal gobernados. O sea, no me decís que fue un buen gobierno Toledo o que Humala ha hecho un buen gobierno, si no, no estarían como están con esta sindicación, ¿no es cierto?, de tremendos actos de corrupción. Alberto Fujimori, evidentemente que tiene equivocaciones, pero más fueron los aciertos. O sea, eso de cambiar el sistema de gobierno, de tantas veces al año pernoctar en las pequeñas poblaciones, acercándose y llevando obra. Eso no lo hemos visto en ningún gobernante. Han tratado después de imitarlos, pero no son Alberto Fujimori. Pero hubo en el acto malo. Hubo corrupción durante el gobierno de Fujimori. El proceso de privatización, el día que decidan investigarlo, te va a dar unas sorpresas espantosas de lo que prácticamente regalamos, ¿no? No, mira, las empresas perdían más de 2.500 millones de dólares al año. Entonces, estas privatizaciones no me puede decir que son malas. Sí. Ha permitido que económicamente el país salga. Terminaron siendo más papistas que el Papa tomando el modelo chileno. O sea, había que privatizarlo todo. Por ejemplo, te doy un caso, el de Natru Perú.
que era una empresa que ahora estamos tratando de alcanzar con la, ¿no es cierto?, la línea amarilla y con todas las, ¿no? Cualquier línea amarilla, con todo el sistema de los corredores. Ya lo teníamos, Alejandro, ya lo teníamos. Pero ¿en qué hemos Lo que caído? había que hacer era darle una gestión decente, una gestión que no fuera corrupta. Ya, pero esta O sea, adjudicación de los peajes, tremendamente corrupta, donde la misma alcaldesa y todos Bueno, están siguieron, los millones que han pero recibido, siguieron, ¿no es pues, cierto? el caminito. Nosotros teníamos los peajes manejados por la institución que tiene que ver con ello. Entonces, después esta precipitación... Pero algún error tienes que reconocer. Pero o sea, te estoy reconociendo los actos de corrupción que han estado marcados por la situación generada por Vladimiro Montesinos. Eso es innegable, ¿no es así? Y después, lo que vemos, algunos excesos en la lucha antiterrorista, pero que son consecuencia de toda esta guerra interna, ¿no? Pero es que había una visión, es decir, ¿qué país era el que estábamos construyendo? Un país con instituciones todas controladas desde la oficina del CIN al final, ¿no es cierto?, donde se controlaba las Fuerzas Armadas, se controlaba a los medios de comunicación, se controlaba el Poder Judicial. No había decisión importante que se tomara en este país en ningún sentido que no pasara por las oficinas de Vladimiro Montesinos. ¿Cómo? Es decir, no reformaste el sistema de justicia. Encontraste un sistema de justicia corrupto y entregaste un sistema de justicia corrupto. La Comisión Andina de Juristas trabajó en la reforma de la justicia, ¿o te has olvidado? Pero murió en el camino. Entonces, no se ha continuado con el proceso porque cortaron al término del gobierno. No me vas a decir tampoco cómo se reactivó la seguridad social, el salud, que en aquellos momentos todo el dinero de los aportes de los que iban contributivos se utilizaban en otra cosa y no en ello. El resurgimiento que tuvo la seguridad social en cuanto a salud, de salud no se puede negar. Estás hablando de virtudes otra vez, yo te estoy diciendo. No, dime defectos. Es que te he dicho los defectos, pero también déjame que te suelte una virtud, pero no seas tan inequitativo, ¿no es cierto? Claro, pero por ejemplo, el tema de la... O sea, hemos hablado de las privatizaciones y de la reforma económica. O sea, yo creo que habría que ser loco para no reconocerle a Alberto Fujimori el papel que tuvo en la lucha contra subversiva y en haber, después de la catástrofe del primer gobierno de Alan García, reincorporado al Perú a la economía mundial. No, escúchame, a nosotros nos criaron y siempre hemos escuchado el protocolo de Río es inamovible y por eso tenemos tantas guerras con el Ecuador, ¿no? Después ha venido Itamaraty y ya tú ves, se cerró la frontera después de 150 años de guerras, donde cuando llegabas a Guayaquil el mapa del Ecuador llegaba hasta la otra margen del río Amazonas frente a Iquitos y ahora somos grandes amigos con el Ecuador. ¿Quién lo hizo? Pues, pero insistes. ¿Quién tomó esa decisión política? Es decir, yo no comienzo el tercer milenio sin arreglar, y eso sí te lo digo, me lo dijo, yo no comienzo el tercer milenio sin arreglar el problema de Ecuador ni de Chile, que son los tratados complementarios del 29, que no han hecho el ferrocarril, es otra cosa. Podías hacerlo, Alejandro, en democracia. Y podías hacerlo con un poder judicial reformado de una manera, es decir, no controlando, porque lo que pasó al final es que quien controlaba el poder judicial era Vladimiro Montesinos. Y sin producir una reforma real del Estado. Una de las tragedias nacionales, Alejandro, es la ineficacia y la corrupción de nuestro aparato estatal. Sobre todo el Poder Judicial. Pregúntamelo a mí y te lo pregunto a ti, ¿no? Justamente... Ahí vimos que se han cometido excesos. Yo no puedo aceptar que tenga 22 años en estas mal llamadas esterilizaciones forzadas y tengo que felicitar tus intervenciones porque son cargadas de veracidad. Pero sin embargo, ahora último, para poder continuar... Para que la gente no... Sí. Es decir, yo he seguido durante muchos años el tema de las esterilizaciones porque es un tema... Pero ¿cómo comienza esta historia de las esterilizaciones? O sea... Alberto Fujimori iba del brazo con las feministas Así es, yo no sé. los eventos internacionales para lanzar en el Perú una política de planificación familiar, de que las mujeres tuvieran los hijos que quisieran tener. En la cumbre de población y desarrollo, tanto la del Cairo y en la de Beijing, que fue la estrella don Alberto Fujimori, porque justamente estas dos cumbres le piden a los países miembros que atiendan sus poblaciones vulnerables. Que estas poblaciones vulnerables puedan llegar a tener un ideal reproductivo. ¿Cuántos hijos quiero tener y cuándo los quiero tener? Y la situación de la salud reproductiva en el país, en aquellos momentos, la tasa de mortalidad materna era terrible.
solamente por debajo de Haití, 282 por cada 100.000 nacimientos. Pero con brechas. En Lima era 180, en Ayacucho 1.032. O sea, vivías un festival necrológico. ¿Y qué querían? Que se permanezca impavios, que no se genere una política de salud reproductiva y planificación familiar, que al final se han entregado todos los métodos y que bajó 40% la mortalidad materna. Y esta mortalidad materna, Nicolás, el 22% era contribuida por chicas que se morían como consecuencia de la complicación de aborto provocado. Pero lógicamente, ahora todo el mundo dice, ¿no? Pero ¿en qué momento se pelean con las feministas? Porque las feministas eran las grandes aliadas, porque se empezó a hacer en el Perú cosas que no se había hecho nunca. Bueno, es que ha habido, pues, ahí ha habido intereses. Es decir, se repartieron preservativos, píldoras anticonceptivas, se daba información sobre... que se daba consejería, doble consejería. Y en todos esos espacios también ocurrían las ligaduras de trompas y las vasectomías. Entonces, la denuncia es que en determinado momento, durante el gobierno de Alberto Fujimori, durante tu gestión como ministro de Salud, lo que se promovía como política de Estado era una esterilización forzosa. Es decir, llegabas a las zonas, sobre todo rurales y a las zonas andinas y amazónicas, a esterilizar a las mujeres para que no se reproduzcan en contra de su voluntad. Tú dices, eso no ocurrió. Esa es la estigmatización que se ha generado. Porque si revisas el informe 69 de la Defensoría del Pueblo, que abarca todos los años de Fujimori y 2 años de Toledo, se han repartido, o sea, ha habido 5.900.000 parejas protegidas con todos los métodos, de los cuales 272.000 son anticoncepciones quirúrgicas voluntarias, y de las cuales 61 casos son los que no se encuentra consentimiento informado, que pueden caer en esterilización forzada. O sea, fueron menos de 300.000, digamos, intervenciones así es. ¿No es cierto? Quirúrgica. Y de esas, yo recuerdo ese informe de la Defensoría. Y la Defensoría dice que había 61 casos acreditados donde las mujeres no habían firmado consentimiento. Y de los cuales 25 eran del gobierno de Toledo. Pero lógicamente a él no lo tocaron. Estas cumbres le piden a los países miembros, si estaban en condiciones de entrar con métodos anticonceptivos modernos, de proponer el AQB y el aborto como método anticonceptivo. Nosotros no hemos tomado la situación del aborto, pero sí entramos con el AQB y se cambia la ley de población en el Congreso de la República y votan muchas de ellas que en estos momentos son los que hablan del programa. O sea, tú dices, no hubo una política de esterilizaciones forzosas. Definitivamente y en todo caso, en ese punto sí coincido contigo. Si se va a hacer una investigación en serio, habría que investigar a todos los gobiernos durante lo que se aplicó, incluyendo el de Toledo. Porque el programa siguió durante el gobierno de Toledo. Así es. Y habría que investigar por qué lo dejaron al país sin ese programa. Ahora, ¿y por qué crees que ha ocurrido esto? Porque es un caso sorprendente, ¿no? Bueno, yo tengo ahí tres aspectos. Ya me olvidé la cantidad de veces que hemos tocado este tema, porque se vuelve a abrir el proceso. Otra vez. Archiva y se vuelve a abrir. Pero ¿a quién han puesto? A un juez que está acusado de haber recibido $200.000 del narcotráfico, conjuntamente con esta otra jueza ahí superior. Este juez Rafael Martínez Vargas, lo ponen allí. ¿Cómo puede impartir justicia o ser imparcial un juez que lo están apretando y que al final le dicen, no, acá saca la sentencia y te cambiamos, y lo han cambiado de lugar? ¿No es así? Esa es la justicia que vivimos en el país y eso no se puede permitir, que siempre se usen vericuetos para poder buscar sanciones. Pero ¿cuál es la explicación que tú das a este ataque y a esta duración de tantos años de un proceso sobre el mismo tema? Bueno, aquí yo considero tres aspectos. Uno, el aspecto religioso, ¿no es así? Había mucha presión de la iglesia porque no aceptan que la gente vaya a métodos modernos. O sea, la fecundidad deseada, por ejemplo, en el Ande era 2.2 en aquel momento. Pero la fecundidad real era 8.9. ¿Qué es lo que hace un Estado? Un Estado provee los medios para que esa gente haga realidad su deseo. Por eso vienen los programas de planificación. Cuando hay mucho hijo, 9 en promedio en esas zonas, se mueren la mitad y muchas madres.
Entonces tú tienes que corregir esas tasas de mortalidad, que se han corregido. 40% bajó la mortalidad materna, por más que lo nieguen. Pero, lógicamente, hay situaciones políticas, también adversidad política, situaciones religiosas y mercantilistas. ¿Acaso los jueces han estudiado cuántos millones de dólares han percibido las ONGs en este tema durante estos 20 años? Que por sostener la campaña en contra de que ustedes. hagan películas, y yo tengo pues versiones de gente que ha sido inducida para hacer tal situación, ¿no? Que los estoy presentando como testigos. Entonces, estas tres condiciones han generado esta situación de la cual pues no sé cuándo van a terminar, pero a ver qué digan. Yo les digo, ¿y cómo lo han distribuido? ¿Cuántos millones de dólares han captado en este tema y cómo lo han distribuido? Y ahí tendrás una realidad, pero se quedan callados. Y lógicamente no se quiere. Cuando pusimos la ley de la APSI, ¿no es cierto? Para que las ONGs abran sus informes bien, que digan dónde están trabajando, quiénes son sus proveedores de dinero y cuáles son sus planillas. Bueno, la declararon inconstitucional. Muy gruesa. Lo que tú estás diciendo es que esto ha sido una especie de negocio para las ONG feministas. Yo digo que informen cómo han, cuánto se ha percibido en estos temas que no lo han señalado nunca. Yo no sé si es negocio o no, pero lógicamente ha circulado dinero que deberíamos. A ti te exigen transparencia a las ONGs, a mí me exigen, y cuando le pedimos esta transparencia se quedan callados. Ahora, ¿cuál es el estado de salud de Alberto Fujimori? O sea, ¿cómo ha sido la evolución de su salud? Regresemos a ese tema. Complicado. Él, cuando llegue el indulto del 2017, ya había tenido las intervenciones del cáncer, que también las desacreditaron, ¿te acordarás? Ahí hay un comentarista médico, hasta que le dije, oiga, usted viene de neoplásica, pídele a sus colegas el informe. Ven y revise la historia clínica. ¿Cómo comienza? Con un carcinoma epidermoide, medianamente invasivo. Ahí son la segunda intervención ya había mejorado, y las otras tres eran lesiones premalignas, pero que estaban ahí, que se intervinieron. Después vino una serie de patologías, y la que más problema le daba era la fibrilación paroxística, ¿no es cierto? La fibrilación auricular paroxística, y que ahora... ¿Qué es una taquicardia? Una taquicardia que llegaba a 160. Y que justamente en el mes de noviembre se le tuvo que poner un stent, porque ya la arteria coronaria descendente anterior no estaba irrigando bien. Mejoró, pero mejoró su saturación todo, y otra vez ha vuelto a niveles de saturación, que hay pues una fibrosis pulmonar que se está ahí estableciendo, ¿no? Y que hace que en las tardes él esté con su bigotera y jalando su carrito con el balón de oxígeno. O sea, ha seguido complicándose. El problema del 2017 es diferente al problema del 2022, donde va a tener 84 años y con más patologías que siguen deteriorando su salud. Su salud se ha deteriorado desde el año 2017. En relación a las razones médicas, digamos, en ese momento. Ahora, tú sabes que una de las cosas que se está reclamando es el pago de la reparación civil. O sea, la Corte Interamericana ha dicho que en contextos como este, donde hay acusaciones... O sea, es cierto que la sentencia no dice explícitamente lesa humanidad, pero digamos, pero en la sustentación hay alguna cita donde se hace una referencia al contexto en el que se tratan estos delitos. Pero en todo caso lo que dice es, debe haber no solamente gestos de arrepentimiento, sino, por ejemplo, un cumplimiento de un porcentaje importante de la pena, pero la reparación civil. A ver, ¿Por qué no ha pagado Alberto Fujimori nada de la reparación civil? Porque sus emolumentos como presidente de la República también están retenidos. Entonces, ahí en estos 17 años, evidentemente que hay un fondo importante y que está ahí retenido para poder solventar estos pagos, ¿no es así? Pero, como te digo... Pero que Keiko le preste de lo que recibió del Banco de Crédito. Préstale tú que estás arriba. El Banco de Crédito de Dionisio Romero. Que le preste... No caigamos en esas situaciones, pero esa es la real situación, y yo no quiero comparar con reparaciones de otros tipos, pero sí la Corte estableció que se revise bien todo el procedimiento del indulto, arrepentimiento sí 2 veces ha pedido perdón, y en esta cuestión que están retenidos pues los salarios, ¿no? ¿Y me puedes explicar lo de Japón? O sea, yo investigué la historia personal de Alberto Fujimori, y a mí me quedó claro que él había nacido en el Perú, ¿no? En La Calera.
incluso lee el libro. Hablamos con unos lingüistas sobre esto cuando van a inscribirlo y los japoneses dicen carrera, o sea, usan la R, los chinos usan más bien la L, galela, ¿no? O sea, y por esas confusiones, pero en fin, lo que quedó claro es que él había nacido en La Calera. No, y lee el libro cómo venía su mamá al mercado de Surquillo. No, claro, para que él había nacido pescado en la Calera. El problema es que su familia lo inscribió en el COSAC, en el libro familiar, ¿no es cierto?, de los nacidos en el extranjero, y él se acogió a eso luego, cuando sale del Perú, para poder hacer uso de esa nacionalidad japonesa y para ser candidato. O sea, ¿qué significa esto? Que si Alberto Fujimori era electo senador, no hubiéramos sabido más de él, Fuerza Popular no existiría. Y eso es medianamente cierto, porque el presidente Fujimori decidió, y lo señaló en su libro, Fujimori vuelve, que él regresaba al país. Y lo cumplió y regresó. Ya, pero una vez más, pues. Pero tienes que tener algún juicio. ¿Cómo es posible que una persona que ha sido presidente de un país, ¿no es cierto?, que creó ilusiones en un sector importante de la población, que tiene cargos en contra de él que afrontar, en vez de hacer eso, en un primer momento lo que hace es irse, acogerse a una nacionalidad extranjera y hasta ser candidato, a ver si le ligaba a ser senador y ya nunca más volvió al Perú? O sea, ¿por qué? O sea, ¿eso te parece correcto? A ver, en Chile, de los 13 cuadernillos de extradición, en una primera instancia fue absuelto de todo. Después vino el problema político, porque estaba Bachelet justamente liderando las encuestas, emite opiniones y se generó la detención, se generó que en segunda instancia se aprueben 7 cuadernillos. Y lo otro, el presidente lo reconoce como un error. O sea, me has dado toda esa vuelta para llegar. No te onda, pero es un error. Es que es un contexto de todo. Aquí no, yo no te digo por partidista, es un todo. No, claro que es un todo, pero estamos dentro del todo hablando de este asunto específicamente. Es decir, ¿no te descalifica eso? Es decir, él no está acá, o sea, él no estaría acá si las cosas no le hubieran salido de otra manera. Si hubiera podido enchufarse como político. ¿Tú has hablado de eso con él alguna vez? En algún momento, y te lo voy a explicar en el libro. ¿Sí? Sí. O sea, pero tú estabas en contra. O sea, no hay nadie que le dijera, oiga, ¿cómo es posible que haga esto? Te lo va a explicar en el libro. Lee el libro mejor. Yo no quiero quitar la primicia, ¿no? De la historia. De la historia de todo eso, sí. De la historia que hay detrás de todo eso. Así es. Ahora, con respecto a la relación con Montesinos, ¿qué dice él sobre la relación con Montesinos? Porque es bien fácil eso, otra vez tapándose el ojo, ¿no? Todo lo bueno lo hizo Fujimori, todo lo malo lo hizo Montesinos. O sea. Es que así es, pues. ¿Qué quieres que te señale? Pero quien puso a Montesinos ahí fue él. O sea, Montesinos no cayó del cielo. Definitivamente. Pero como te digo, hemos señalado uno de los errores fue justamente la situación de Montesinos. Pero al costado también hay muchísimos logros, ¿no? Que pretenden ser mancillados por la situación de Montesinos. Y no es que me tape un ojo, esa es la realidad. Las dos cosas son realidad, Alejandro. Ese es el problema. Y hay que mirar la realidad completa, ¿no? Por eso digo los errores y también los aciertos. Ahora, ¿qué es lo que...? Él está activo políticamente, él aconseja a Keiko, él interviene, él conversa con dirigentes, contigo, por ejemplo, sobre lo que está pasando con el gobierno. Nos ceñimos al tema sanitario, ¿no? ¿Y qué piensa de Alberto Fujimori? De Pedro Castillo. No hemos conversado nada de política, estamos más abocados en una recuperación de la salud, ¿no? No, pues no me digas, esa sí que no te la creo. Que está con Alberto Fujimori ahora y no vas a hablar de política, no te pases. No te la crees. O sea, has tenido que hacer un esfuerzo para poner cara de certeza. No lo quiero inmiscuir en los temas políticos porque, lógicamente, se comienza a complicar situaciones cardíacas, entonces no quiero exponerlo a eso. Nos ceñimos al tema sanitario. Lo que dice, ¿no? Pero ¿qué va a hacer? ¿Cuál es la idea? Alberto Fujimori va a salir
¿no es cierto? Porque se tiene que aplicar por la legislación, la resolución de la Corte, del Tribunal Constitucional se tiene que aplicar. Se pueden presentar apelaciones que serán vistas en su momento, ¿no es cierto? A nivel de la Corte Interamericana, si hay alguna posibilidad de intervención, pero que va a estar en libertad en los próximos días seguramente. ¿Cuál es la idea? ¿Qué va a hacer? ¿A qué se va a dedicar? El ámbito, eso está dentro del ámbito familiar. Lo que sí se está viendo que haya una proximidad a algún establecimiento de salud donde en caso de presentarse una emergencia pueda ser rápidamente atendido. ¿Y va a vivir con quién? ¿Con Keiko o con Kenji? Como te señalo, Nicolás, eso está dentro del ámbito familiar donde va a vivir. Porque esta sentencia nos ha cogido a todos de sorpresa, ¿no? Claro, porque eso es lo que me llama la atención, que Nakazaki sale a hablar, pero eso no tiene nada que ver con él. Esto es del doctor Parco, ¿no? De Gregorio Parco. Gregorio Parco, que de repente salió de abajo de las piedras, presentó un recurso y ganó. Y con 5 páginas dijo, ha logrado lo que no pudo hacer Nakazaki con 400 o 200 o no sé cuántas páginas tenía su recurso. Sí, pero hay que agradecerle a César Nakazaki el haber estado también siempre apoyando y manejando los temas judiciales del presidente. Ahora, tú me dices, a lo que quiero ir es a lo siguiente, él va de alguna manera con todas las limitaciones que su edad y su estado de salud le imponen, pero va a tener algún nivel de intervención en la política. Lo veo difícil. Lo veo difícil. Él tiene, como te digo, tiene ya una intervención en el corazón, tiene los otros problemas que lo están aquejando. Entonces, dejémoslo tranquilo. Él está feliz escribiendo sus memorias, ya ha salido el primer libro y te recomiendo leerlo. Lo voy a leer, te lo prometo. Entrevisté el día viernes a Luisa María Cuculiza, que tuvo, dentro del apasionamiento que ella le pone a las cosas, a todo, ¿no? Cuando habla, cuando hace lo que sea, con lo que se compromete, pero dio un mensaje como que ya no, llegó a decir incluso una cosa increíble. Si ahora el presidente Castillo me llama para que lo ayude, yo lo ayudo, porque necesitamos que el país vaya para adelante. Esa es la apertura y la reconciliación, pues. Ya, ¿no es pues, cierto? Pero si tú ves que sale esta sentencia y aparece pues este grupo de ministros, comienza el premier a dar unas declaraciones completamente destempladas, no está buscando una reconciliación. ¿Qué esperaban ustedes de reacción del gobierno? Que dijeran, no estamos de acuerdo, pero vamos a acatar, punto, acá terminó la historia. ¿Eso hubiera sido un mejor gesto para ustedes? Espero que haya un respeto a la independencia de poderes. ¿No es así? Y todas estas manifestaciones, lo único que han mostrado es que quieren inmiscuirse en otros poderes del Estado. Si a este poder sentenció de esta manera, bueno, tenemos que aceptar la sentencia. Ahora, ¿tú qué crees que, es decir, ustedes van a insistir en el tema de la vacancia? ¿Eso sigue siendo para ustedes, es decir, no tienen los votos, Alejandro? Nosotros no hemos insistido en vacancia. Nosotros somos conscientes que el país necesita trabajo, ¿no es cierto? Necesita que los sectores comiencen pues a movilizarse buscando objetivos y que desde el Congreso se haga pues la política justamente en relación a los diferentes sectores. Pero eso no implica, es decir, si tú tienes un presidente que agobiado por la vacancia, según decía Martín Vizcarra acá el otro día, hace su gabinete con calculadora, es decir, a ver cuántos votos necesito para que no me vaquen. Entonces reparto ministerios a esos que van a votar porque no me vaquen y de esa manera construyo el gobierno. Así no puedes hacer gobierno. Pero si tú no tienes la espada de Damocles de la vacancia, entonces puedes hacer un gobierno reclutando a la mejor gente que de repente ni siquiera está representada en el Congreso, pero que pueden cumplir un papel importante. Es que esa es la idea que nosotros tenemos. O sea, no puede ser tan errático en la designación de sus ministros. En el mensaje que ha dado en el Congreso ha dicho que va a hacer los correctivos.
esperemos por el bien del país que haga esos correctivos. Digamos, pero que esta reacción al indulto, no a la resolución del Tribunal Constitucional, para usted no ayuda. Son situaciones emotivas de momento, o el querer mostrarse, el querer tener su cuarto de hora de iluminación, pero que al final de cuentas pongamos los pies sobre la tierra y veamos qué es lo que necesita el país. Alejandro, te agradezco mucho por haber estado con nosotros esta noche. Un gusto conversar contigo. A ti también, Nicolás. Ha sido bien inquisidor, pero esos son los términos que no... Nos vemos Esos son los temas que no podemos evadirlos, pero que son una realidad, ¿no? No, yo me despido. Nos reencontramos mañana en la edición regular de Hablemos Claro. 8 de la mañana nos encontramos.